amores! Hoy os traigo un video hablando de 5 reglas que considero como las más básicas para aprender sobre vino, para empezar a entender mejor los vinos, a disfrutar también más de los vinos. Son reglas muy sencillas, no hay... De ellas, si no me equivoco, déjame mirar, solo la última es una cosa más técnicas, las demás son más como enseñamientos para que podáis disfrutar mejor de los vinos. Ya verán, ya veráis. La primera de todas, que el vino es subjetivo. Hay este dicho aquí en España que habla para gusto colores. Esto se aplica al vino como, vaya, es así siempre. Entonces es muy subjetivo, depende mucho de cada uno, de tus gustos. Entonces no hay como yo decirte, mira que este vino es muy bueno y que de hecho para mí puede ser maravilloso, y tú puedes beber el mismo vino y no te gustar tanto, porque tiene otros gustos, aprecia otros aromas, otros sabores. Yo, por ejemplo, tengo mi cuñada. A ella le encanta vinos dulces, pero muy dulces, como los vinos, algunos de los vinos fortificados, como o Porto, por ejemplo. Le gustan los vinos licorosos, vinos semidulces. No es que a mí no me gusta, pero yo no aprecio de la misma manera que ella. Y eso no quiere decir que yo soy mejor que ella, o ella es mejor que yo, y no tiene que ver también con el hecho de que yo tengo más conocimiento que ella, porque trabajo con esto y he estudiado esto. No, eso no tiene que ver con conocimiento, pero sí con el gusto personal de cada uno. Entonces, esta es la primera cosa que tiene que tener muy claro, sobre todo porque muchas veces hay muchos expertos o sommeliers o amantes del vino que de alguna manera estudian y aprenden más sobre el vino, que muchas veces quieren imponer o hacerte muchas veces, mismo sin tener la intención, hacen con que te sientas mal porque no te gustó un vino que es muy bien valorado por, yo que sé, tiene una puntuación muy buena, no sé dónde, o porque él, que es un super experto, master blaster, sommelier, ha dicho que es maravilloso. No tiene que ver con esto, es una cuestión de gustos. El vino es lo que yo diría que es la subjetividad máxima. ¿Vale? Entonces esto, regla 1. Estoy mirando hacia abajo porque tengo apuntes para que no me olvide y me líe, más que ya me lío normalmente, ¿vale? Esto es otra cosa muy importante y que la gente nunca tiene en cuenta cuando piensa en vinos y en las cosas que les gustan o no les gustan, que es que el vino es el momento, es decir, las circunstancias en las que estás en el momento que pruebas un vino van a influir directamente en tu percepción de este vino. Entonces, si está en una fiesta en la casa de tus padres, entre amigos, si es en un restaurante, si es una cena maridaje, que allí hay todo un encanto, hay toda una experiencia que tiene que ver con la gastronomía, un maridaje de vino pensado para cada plato y que además de esto te explica el plato y el maridaje y por qué los dos maridan. Entonces todo, se está solo, se salió de copa entre amigos, se está en un chiringuito delante de la playa. Entonces el momento que prueba el vino vas a influir en tu percepción de este vino. Por eso que seguro que ya pasó a alguno de que vas a un sitio, prueba un vino, o no sé, un restaurante. Esto pasa muchísimo en restaurantes, ¿no? Probamos un vino, ay, que me gusta este vino, que me encanta este vino, y pues saca fotos, apunta, y después va a por este vino, encuéntralo, compras el vino, y en casa es como, muchas veces es una decepción, no es, y piensas, no es como yo me acordaba, ¿sabes? Pero no es que es una cuestión de que te acuerdes o no te acuerdes del vino, pero sobre todo la situación que estaba. Depende de la comida que estaba comiendo. Quizás sea un maridaje que sea más ideal do que el maridaje que tú has hecho en tu casa, ¿sabes? La situación
el ambiente, incluso el tipo de copa y la temperatura con que te sirven el vino. En restaurantes suelen servir el vino, dependiendo del restaurante, ¿vale? Porque tengo un problema con algunos restaurantes que te sirven el vino demasiado frío, especialmente los tintos, pero sacando esto, te sirven el vino en la temperatura correcta, o la temperatura que debería estar. Entonces, la temperatura del vino, ya llegaremos en este tema que es uno de los puntos más adelante, pero es importante también, ¿vale? Entonces, el momento es una parte importante de la percepción que tú tendrás del vino. Ahora, la tercera regla, ¿vale? Es la mejor. No por el aprendizaje, no, sí, por el aprendizaje yo voy a decir que no, pero sí, que es probar vinos es la cosa más importante y, ¿cómo puedo decir? Que más te aportará conocimiento sobre los vinos. ¿De qué manera? No es que la parte teórica no es importante, sí que es importante, hay una teoría por detrás de muchas cosas, pero como ya os comenté también, el vino es subjetivo, y al ser muy subjetivo, al ser una cosa que tiene mucho que ver con las percepciones, con los momentos, con los gustos personales de cada uno, probar vinos es importante, porque aprenderás más sobre tus propios gustos, entonces esto me gusta, y empezará también a crear un patrón, ¿no? Por ejemplo, esta uva, siempre que bebo vino de esta uva, da igual la región, me gusta. Entonces, esta cepa de uva es una cepa que me gusta. Mira, si es de La Rioja, me gusta. Cuando pruebo la misma, unos vinos que probé del PND de esta uva, ya no me gustaron tanto. O me gustan vinos que quizás sean más, sepa más a fruta, ¿sabes? Que tenga aromas más frutales. O que me gusten más notas ahumadas en el vino. Estas son cosas que se aprende bebendo y probando vino y vinos diferentes, ¿vale? No vale aquí el me gusta este vino y paso toda la vida comprando el mismo porque es la botella segura. Sim, que es la botella segura, es verdad, que encontró un vino que te gusta y me parece bien que lo repite en algún momento, pero es importante también sobre todo para aprender más, probará más vinos, descubrirá otras botellas que quizás te guste más do que esta que tú ya tienes ali como guardada de que me encanta este vino, y como te abrirá un nuevo mundo de posibilidades. E te permitirá também elegir melhor vinhos quando esteja por aí, sabes? Em um restaurante, quando te dê aquelas cartas llenas de vinhos, quando te pergunte um sommelier, que por mais que te dê direccionamento, ¿no? Quando te pergunte em um restaurante, suele decir, ¿prefieres vinos assim ou de esta maneira? ¿Te gusta tinto ou blanco? Vale, pero es muy genérico también, entonces es importante saber y entender de algunas cosas. Si te gusta el vino de verdad y quieres aprofundizarse en esto, hay que probar vinos, comprar vinos diferentes. Y me preguntarás, Sheila, pero igual compro un vino y el vino no me gusta. Sí, pasará, más de una vez seguro. ¿Vale? El error hace parte del aprendizado. Es así la vida, la verdad, ¿no? Yo acostumbro decir que yo no cometo errores, ¿no? Yo siempre digo que hay mis decisiones acertadas y las lecciones. Porque yo miro el error de una perspectiva que es una lección, que allí hay un aprendizaje. Y así pasará con el vino también. Entonces, un vino que compres que no te gusta, entonces es importante también pensar, ¿por qué no me gusta este vino? Tiene demasiados taninos. Y que no sepa el nombre tanino, porque ahí ya entramos en el técnico, ¿no? ¿Qué es un tanino? Pero, no me gusta porque deja como la lengua áspera, deja la boca seca. Entonces, mismo que no sepa el nombre técnico o astringente, ¿sabe? Mismo que no sepas el nombre técnico, sí que es importante también percibir y sacar lecciones de aquello que no te gusta, porque también separar y ya evitarás
em un otro momento repetir un otro vino que no te gusta por esta característica. Entonces, sí, el equívoco es natural, normal y no pasa nada. Todos, incluso yo al día de hoy muchas veces compro vino súper ilusionada, porque de hecho pienso que el vino me gustará, porque leo características, leo cómo fue hecho el vino, busco saber la bodega y todo, y al final bebo el vino y queda así, y no me gusta tanto. Entonces es algo totalmente normal. Y ahora vamos por la regla 4, ¿no? Vale. Olvídate de opiniones de los otros, opiniones ajenas. Perdóname. ¿Qué quiero decir? Yo hablo de opinión mismo, no hablo de una descripción del vino, ¿vale? No te digo de una evaluación del vino del punto de vista de que aromático y cuando digo olvídate también, no es para que, ¿cómo puedo decir? Que nunca más lea ninguna opinión, ni pregunte a nadie, no va por ahí. Va por el tema que, justo por el primer punto, ve como la primera regla súper importante de la subjetividad del vino. Como existe este punto, las opiniones en algún momento son personales. Entonces yo cuando hablo del vino, que te digo, hay cosas que son más técnicas, que hablo de aromas, de sabores o de características de cómo fue hecho el vino, o sea, de cultura biodinámica, si hubo paso por barrica y que se tiene tales aromas porque la barrica de Robert francés. Esto ya es una cosa de un conocimiento más teórico. Pero cuando yo digo, es un vino buenísimo, que me encanta, incluso el maridaje, por más técnico, y tiene mucho que ver con química, los maridajes, ¿no? Entonces es una cosa, hay reglas de maridaje, sí, que las hay, pero incluso los maridajes, en algún momento es personal. Porque yo te puedo recomendar, basado en todas las reglas, un maridaje de tal vino con tal comida y que tú pruebes y que no te gusta. Y porque hay una característica que es justo esta, que yo no quiero que aparezca, que te gusta. Por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta el picante, ¿vale? Y hay algunos vinos que tienen unas notas de pimienta negra y que las noto. Y muchas veces cuando marido este vino con algunas comidas, especialmente comidas que ya tienen algo de picante, acaba potencializando el picante en el vino. A mí me encanta, pero para un maridaje no es exactamente la cosa que se busca. ¿Me entiendes cuando digo que hay esto de... Entonces las opiniones van de esto. Entonces hay las opiniones, está bien buscarlas, entenderlas, leerlas, preguntar, pero incluso si me pides una recomendación, siempre que recomiendo, mucha gente me habla conmigo por Instagram y me pide recomendación para tal cosa, o recomendación de un vino blanco, de un espumoso, lo que sea, y yo suelo dar las recomendaciones, pero dos recomendaciones, por más que te pregunte, ¿qué vino te gusta? Esto, y te gusta tal característica, por más que te pregunte, al final será un vino que yo pienso que se encaje en estas características y que me gusta, ¿vale? Entonces yo jamás recomendaría un vino que no me gusta, excepto si es algo muy concreto, muy específico y que tiene unas características muy concretas y que este vino es esto y ya está. Y pues nada, es esto de tener cuidado con las opiniones y no valorarlas demasiado. Yo en el inicio hablé olvídate, pero el olvídate en el sentido de que no valores demasiado y valore más tu opinión do que la de los demás, ¿vale? Y ahora vamos a por el último punto, que es la regla 5 y que yo había comentado que es la más técnica. La temperatura de los vinos, ¿vale? Es algo súper importante para que pueda percibir las características de los vinos. Entonces, si la intención es aprender características de vinos de una determinada botella que tú eligió, para que pueda percibir bien las características que tiene este vino, es importante que el vino esté en la temperatura correcta. Que sí,
pasa nada que tú me digas, no, es que a mí me gusta poner hielo en el vino. Da igual si tú pones hielo, Coca-Cola, lo que sea. El vino es tuyo, tú haces lo que te da la gana, ¿vale? No estoy hablando de esto. O que estoy diciendo es que si tú quieres percibir las características del vino, de la manera que el enólogo pensó el vino para ti y que está allí hay una ficha técnica del vino siempre, ¿no? Las notas de catas que vienen los vinos, especialmente cuando compramos en tiendas online o miramos en la página de la bodega, a estas especificaciones. Entonces, para que encontre aquelas cosas e para que também aprenda sobre determinadas características da uva, é necessário, independiente de tu gusto personal, de la temperatura de los vinos, que te gusta más el tinto más frío, más temperatura ambiente o lo que sea, é importante respeitar a recomendação de temperatura, ¿vale? Porque aí desfrutará verdadeiramente da experiência que se supone que aquele vino quer proporcionar-te. E é isto. ¿Ves? Muy sencillo, muy fácil, 5 reglas que cualquiera puede empezar a aplicar, empezar a utilizarlas hoy mismo. Entonces, hasta aquí llegamos. Hasta luego. Espero que de verdad este video os ayude un poquito más a comprender sobre vinos, a aprender más y a beber y disfrutar, chicos.